Buenas noches, nosotros somos el Grupo 10, les vamos a exponer sobre la crisis del petróleo del 73. Mi nombre es María Camila Rendón. Este evento marcó un antes y un después en la economía mundial. Este acontecimiento no solo afectó los precios del petróleo, sino que también tuvo un impacto profundo en la economía global, también en la geopolítica y en la vida cotidiana de millones de personas. Bueno, para entender la magnitud de esta crisis, es súper importante recordar que en la época de 1970, el petróleo era el pilar fundamental del desarrollo industrial y económico de muchas naciones. También dependíamos enormemente de este recurso para el transporte, la producción, la energía y sin embargo, en octubre de 1973, una serie de eventos desencadenaron una crisis sin precedentes, provocando un aumento drástico en los precios del petróleo. Esto también generó muchísimo caos en la economía mundial. Esta crisis comenzó el 6 de octubre de 1973, cuando estalló la guerra de Yom Kippur. Para este conflicto, Egipto y Siria estaban apoyados por otros países árabes, atacaron a Israel con el objetivo de recuperar territorios perdidos en guerras que habían tenido anteriormente. Estados Unidos y varios países occidentales apoyaron a Israel, pero esto les provocó una reacción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en particular de los países árabes productores de petróleo. Como represalia por el apoyo occidental a Israel, decidió imponer un embargo al petróleo a Estados Unidos y también a otros países que eran aliados de Israel. Además, redujeron la producción de petróleo y esto provocó una escasez del recurso y aumentó sin precedentes su precio. Antes de la crisis, un barril de petróleo podría costar alrededor de $3 y en pocos meses el precio se cuadriplicó, alcanzando hasta $12 por barril. Esto claramente desató una ola de inflación, recesión económica y cambios en las políticas energéticas de muchos países. Buenas noches, mi nombre es Ashida Yana Barrera Morales del programa Marketing Digital. Ok, luego de que mi compañera explicara cómo empezó todo esto y las causas principales e iniciales, hablaremos de cuál fue el impacto principal que esto tuvo y cómo los países reaccionaron ante esta situación. Para esto debemos imaginar que de un momento a otro y en cuestión de unos pocos meses, el precio del petróleo se dispara, llegando hasta 4 veces su valor. Esto fue lo que sucedió cuando la OPEP decidió reducir la producción y establecer un embargo petrolero. Aumentó de $3 a $12 el barril en muy poco tiempo, lo que desencadenó una crisis global, ya que el petróleo es el medio que más se usa para transporte y en diferentes industrias. Específicamente en Estados Unidos y Países Bajos, por ejemplo, la gasolina empezó a escasear, las personas no se podían transportar de su casa al trabajo, empresas cerraron y eso también desencadenó el desempleo, llegando a una recesión económica en muchas partes del mundo. Hablando específicamente de los países afectados, todos estos pudieron encontrar diferentes soluciones, pero con el mismo propósito, que era encontrar otras fuentes de energía que no fueran el petróleo. Estados Unidos creó la Reserva Energética del Petróleo y comenzó a desarrollar fuentes de energía alternativas, además de incentivar la producción nacional en el Golfo de México y en Alaska. Europa y Japón decidieron enfocarse un poco más en las energías nucleares y renovables. A consecuencia de eso, todos los países se dieron cuenta de que lo mejor era empezar a ser un poco más independientes en cuanto al petróleo. Y aunque esto tomó tiempo, muchos de ellos sí lograron hacerlo, terminando así en revelarnos que muchos países son 100% dependientes del petróleo y que podemos hasta llegar a ser vulnerables por este mismo. Ahora los dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es Joseph Santiago León del programa de Marketing Digital. Como decía mi compañera, voy a seguir ahora con mi tema que es sobre las crisis del petróleo en países productores, para ser más específicos, en organizaciones de países exportadores de petróleo, o como comúnmente se les denomina, la OPEP. Para esta presentación yo escogí principalmente tres pilares, de los cuales pues vamos a tocar el primero en breve, y es el control de mercado y poder de la OPEP. Pero antes de tocarlo, voy a dar como una pequeña explicación rápida sobre cómo terminó la crisis del petróleo, obviamente por encima, pero es para que tengamos una mejor idea de cómo es que se formaron estas consecuencias para esta clase de países productores. Entonces, para nadie es una sorpresa que en cuanto subió el precio exponencialmente, como dijo mi compañera, sobre el petróleo, evidentemente varios países, principalmente Estados Unidos y Rusia, se les ocurrió la maravillosa idea de diversificar
sus fuentes energéticas. De ahí salió la energía eólica, entre otras. Lo cual pues evidentemente disminuyó la demanda del petróleo y aumentó la oferta en diferentes, eh, podría decirse que inversiones energéticas en cualquier otro ámbito. Entonces, para continuar, seguimos con el siguiente y es las estrategias de enfrentar crisis del petróleo, que como dije anteriormente, Estados Unidos y Rusia pues diversificaron sus estrategias energéticas, pero otros como por ejemplo Noruega y Emiratos Árabes también se les ocurrió la idea de generar este fondo para amortiguar futuras crisis, lo cual pues evidentemente es de gran ayuda y que hoy en día también es algo con bastante fuerza. Y obviamente, y para no dejar de lado, el hecho de que la ODS también ha puesto cartas en el asunto precisamente para que futuros riesgos como este no sucedan. Y ya para continuar, pues por último, el impacto económico en países productores. Y es que a pesar de que varios de estos países en su momento no tenían problema cuando pasó la crisis, para nadie es un secreto que, al igual que en una guerra, pues todos pierden a su manera. Y ellos, aunque en su momento tenían bastante ventaja, tarde o temprano se les pasó factura. En este caso, por la superinflación que hubo en su momento, evidentemente, pues, aparte de que la demanda bajó y que los productores subieron, que están estos fondos para proteger a las personas, y que la ODS está en contra, pues, del uso del petróleo por mantener una sostenibilidad en el ambiente. Evidentemente varios países, pero el que podríamos decir que es uno de los más afectados fue Venezuela, precisamente porque su mayor riqueza económica es en petróleo. Entonces, por todas las decisiones y la inflación que tuvo este recurso, fue que precisamente todo el mundo prefirió dejarlo a un lado. De forma que podríamos decir que hoy en la actualidad, a pesar que hay algunas disputas, realmente no se podría dar una crisis de una misma magnitud, ya que con todo lo que mencioné anteriormente, más muchos tratados más y varias cláusulas, esta clase de situaciones se puede manejar de mejor medida. No del todo, pero de mejor medida sí. Ahora continúan mis compañeros. Bueno, ahora vengo a hablar sobre la resolución de la crisis, los acuerdos, la diversificación de fuentes de la energía y la estabilización. Bueno, en la relación de la crisis vamos a mencionar dos fechas muy importantes, que son las de la crisis del 73 y la del 79. En los acuerdos encontramos que en la del 73 se creó la Agencia Internacional de la Energía, la IEA, y que se estableció para coordinar las respuestas de los países que son consumidores, asimismo promover el ahorro y garantizar el suministro en momentos de crisis como esta que sucedió en esa fecha. También se empleó la cooperación bilateral y multilateral, la cual impulsaron diálogos y acuerdos entre las diferentes naciones para poder gestionar escasez y mitigar el impacto de futuros choques en el mercado. En el 79 se impulsó el fortalecimiento en la cooperación global debido a que la inestabilidad provocada por la revolución iraní. Entonces los países consumidores intensificaron los acuerdos para coordinar estrategias de respuesta y evitar la escalada de precios. Y asimismo, también se impulsó el diálogo con productores, lo cual promovieron conversaciones con miembros de la OPEP y otros países productores para buscar soluciones que permitieran una mayor estabilidad en la producción y el suministro. Ahora, en el tema de la diversificación de las fuentes de energía, en el 73 encontramos inversiones en energías alternativas, ya que los países empezaron a invertir en las diferentes fuentes energéticas como lo es la nuclear, el gas el natural y en menor medida también las energías renovables con el objetivo de reducir la dependencia exclusiva de solo petróleo. También fomentó la eficiencia energética, que implementaron normativas y políticas de ahorro energético en industrias como el transporte, incentivando tecnologías que consumieran menos energía. En el 79 se impulsó la investigación y el desarrollo. La crisis provocó que acelerar la búsqueda de fuentes energéticas alternativas y desarrollo de tecnologías más eficientes, así consolidando la importancia de la energía nuclear y emergiendo gradualmente el interés en energías renovables. También en las políticas de eficiencia y ahorro y se profundizaron las políticas de eficiencia energética en sectores claves, lo cual promovió el uso racional y responsable de la energía en la industria y en la industria y en el transporte. También la resolución de la crisis en cuanto a la medida de estabilización, en el 73 se crearon reservas estratégicas y eso provocó que muchos países formaron reservas de petróleo por si hubo más adelante futuros cortes en el suministro y poder aguantar y sobrellevar esa crisis. También políticas de regulación de precios, se adoptaron medidas temporales para lograr controlar la inflación y estabilizar los precios en el corto plazo. En el 79 se usó la ampliación y refuerzo de las reservas estratégicas, lo cual los distintos países reforzaron la creación de reservas petroleras para mejorar la capacidad de respuesta ante las interrupciones en el suministro.
y a su vez medidas de control y regulación en el mercado. Se implementaron diferentes políticas para evitar fluctuaciones extremas en los precios y se establecieron medidas y mecanismos de vigilancia para la regulación del mercado energético en esos diferentes países implicados. Profesor y compañeros, mi nombre es Ángela Rocío Río Rincón, soy estudiante del programa de Marketing y Transformación Digital. Voy a hablar acerca de las crisis petroleras posteriores y su impacto actual. Después de la crisis de 1973, el mundo ha experimentado varias crisis petroleras que han afectado a la economía global. Tenemos la crisis del petróleo de 1979, provocada por la revolución iraní. Esta redujo la producción de petróleo y duplicó los precios. Luego sigue la crisis de petróleo del 2008, relacionada con la crisis financiera global. El barril alcanzó los $147 debido a la especulación y la alta demanda de China e India. Tenemos la crisis del petróleo del 2014, caída de precios debido al auge del fracking en Estados Unidos y la decisión de la OPEP de no reducir la producción. Por último, tengo la crisis de petróleo del 2020. El COVID redujo la demanda global y el precio del crudo llegó a ser negativo en algunos mercados. Seguimos con factores que generan nuevas crisis. Los factores geopolíticos, conflictos en Medio Oriente, sanciones económicas o países productores, Irán y Rusia. Seguimos con cambio en la demanda, el aumento de energías renovables y políticas de descarbonización. Sigue la especulación en los mercados. Inversos comprando futuros de petróleo afectan en precio. Otro factor son las decisiones de la OPEP. La reducción o aumento de producción de estas decisiones afectan la estabilidad del mercado. Continúo con el impacto en la actualidad. La transición energética, donde los países buscan reducir su dependencia del petróleo con energías renovables. Luego los avances de los vehículos eléctricos. Esto ha generado una disminución en la demanda de combustibles fósiles. La inflación global. Cambios en el precio del petróleo impactan el costo del transporte y los productos. Y por último, está el futuro del petróleo en la economía global. La inversión en energías renovables. Los países buscan independencia energética con eólica, solar e hidrógeno. Está la electrificación del transporte, la disminución de la demanda de combustibles fósiles en las próximas décadas. El petróleo seguirá siendo relevante. La industria petroquímica, los plásticos, aviones aún dependen de él. Gracias. Sigue mi compañero Jonathan. Muy buenos días, profe. Compañeros, ¿cómo están? Soy Jonathan Alexander Reyes Galindo, estudiante de Marketing y Transformación Digital. Mi tema a exponer hoy es las conclusiones de todo lo que ya hemos visto. Entonces, mis conclusiones van con un enfoque hacia la sostenibilidad. ¿Qué conclusión tenemos como principal? Primera principal, que tenemos un sistema energético muy frágil. Los combustibles fósiles no nos hacen bien. Estamos en un momento donde tenemos que tomar una decisión y tienen que ser decisiones oportunas y radicales para mitigar el cambio climático y tener una energía limpia, renovable y sostenible. ¿Cómo lo podemos lograr? Tiene que ver mucho con lo que decía mi compañera Ángela, es en apoyo conjunto con los gobiernos, empresas, la sociedad en sí, desde también nuestras personas en nuestro día a día como trabajadores en nuestras empresas, darle ese plus a todos los que nos rodean de que hay que sacar el petróleo de nuestro día a día. Tenemos que concientizarnos empezando desde casa hasta las grandes multinacionales y países que tenemos que dar una solución ya al cambio climático que estamos viendo y a la crisis petrolera. Entonces, mi conclusión se va más enfocada a lo sostenible, pero con un objetivo perdurable. Ahorita en el 2030 vamos a ver todo lo que son las ODS. Si nosotros lo miramos actualmente, las conclusiones que podemos tomar ahorita es que la ODS 7, la ODS 9 y la ODS 13 no se están cumpliendo y pues de aquí al 2030 pues tampoco las vamos a cumplir. La ODS 7, que es energía asequible y no contaminante, no la estamos cumpliendo. La ODS número 9, que es industria, innovación, infraestructura, que esta es súper importante porque es la que nos lleva a la investigación, al desarrollo de nuevas energías renovables y alternativas, como el gas, la energía eólica, la energía solar. Tenemos toda la herramienta en la mano. Nosotros como seres humanos inventamos, por ejemplo, muchas cosas anteriormente en nuestra historia que nos caracterizaron en la evolución. Pero si incentivamos esto, y en especial la ODS 9, podemos llegar a dar una solución sostenible. ¿Qué es la clave de esta conclusión? Es que busquemos la sostenibilidad hacia lo perdurable, que perdure, que nosotros como humanidad tengamos ya la conciencia de que si estamos sacando petróleo,
aquí en la presentación yo les voy a mostrar. La máquina saca y saca petróleo, pero es que miren los arbolitos de atrás. Ya se están quedando sin vida. Miren la tierra cómo se pone. Muerta, ya no hay vida. Entonces, al sacar petróleo, estamos quitando vida y pues futuro para nuestras próximas generaciones. La invitación ya es también a reflexionar, nosotros como generación nueva que viene en camino, tomar buenas decisiones en sostenibilidad perdurable y tratar de desarrollar grandes ideas para que esto no pase. Algo que yo leía en esta investigación que nos dejó el profesor es cómo sacamos petróleo del mar, de la profundidad del mar, sacamos y sacamos petróleo. Llenamos los buques grandísimos, los barcos grandísimos de petróleo, y estos barcos van andando por el mar y van regando todo el petróleo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como humanidad? O sea, ¿para dónde vamos? Esa es la reflexión que les quiero dejar. Y aquí ya por último, tenemos ya nuestras referencias de la investigación, de todo el trabajo con los muchachos, y nos vemos en la próxima clase, profe, compañeros. Un gusto haber compartido con ustedes y un feliz día, ¿vale? Chao, chao.